están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, noches. Sean bienvenidos una vez, hermanos, a nuestro espacio, su espacio, a Cristianismo Profundo, donde estamos ya, como decíamos y comentábamos la semana pasada, hermanos, estamos ya sufriendo o disfrutando los cambios del clima. Ya, si ustedes pueden ver, ya estamos todos con sudadera y tomando una bebida caliente, ¿no? Una bebida caliente. Para aguantar. Sí. Sobre todo aquí en el estudio, que aunque hay chimenea, Se siente fresco. Es que así como, la nieve se alcanza a pasar. sí, se cuela el aire por El ahí. aire, sí. tenemos goteras. Se ve muy bonita la casa, la oficina, pero ¿es oficina? Es la Sí, oficina. Aquí en la oficina. Es la oficina del pastor. Pero hay algunos detallitos donde se cuela el aire. Y hermanos, seguimos con el estudio de la semana pasada. Y pues les recomendamos, hermanos, que vayan por su Biblia, por su libreta, para que hagan sus apuntes. Sobre todo en estas lecciones en las que estamos tocando como ¿cómo se podría decir, pastor? Lo más... Es la esencia de lo que el Señor pide de nosotros para servirle. Exacto, porque estamos tocando acerca del carácter. el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, lo que cuesta. Lo que cuesta. Por eso estamos hablando ahorita de el carácter del discipulador. Así es. No es nada más de que a mí se me antoja servir al Señor, me paro en un lugar y empiezo a decirle a la gente, o discipular a la gente. Sí. Tenemos que entender que es muy diferente discipular a alguien que compartirle el evangelio. Correcto. Entonces estamos hablando del carácter del discipulador para que sea eficiente en discipular a otros. Ok. Y pues es importante tratar este tema, hermanos, porque se trata de obedecer a nuestro Señor, en que tenemos que ir a ser discípulos, pero sobre todo también entender que lo tenemos que hacer bajo sus términos y bajo como Él lo indica, ¿no? Sí. Y pues para comenzar, hermanos, vamos a pedirle al pastor Moy que nos guíe en oración. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Amén. Bendito Dios, cómo te agradecemos, Señor, tu bondad, tu misericordia hacia nosotros, tu fidelidad, Señor, y lo bueno que eres con nosotros, Señor. Y es motivo de agradecerte que nos permitas una vez más estar en este espacio, poder, Señor, exponer ante nuestros hermanos que nos están viendo, Señor, tu palabra, dar, Señor, estos tips, este mensaje, Señor, de que todos podemos ser útiles en tus manos, Señor, y todos hemos sido llamados, Señor, a servirte, Señor. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que nos guíes, que tu Espíritu Santo sea hablando a nosotros, que uses nuestras vidas, que no permitas que nuestros hermanos que están viendo este video, Señor, tengan alguna distracción, Señor. Permítenos enfocarnos en estos 30 minutos, Señor, que podemos meditar en tu palabra, Señor, y ayúdanos, Padre, a serte fieles y a demostrar, Señor, cada día con nuestro diario vivir, Padre, que en realidad estamos practicando un cristianismo profundo. Recibe toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, estábamos hablando de el costo de servir al Señor. Estamos hablando de discipulado, y no de recibir discipulado, sino dar discipulado. Y hablábamos de una entrega absoluta, una entrega total. Entonces, cierto es, debe quedar bien claro, hermanos, que nuestra salvación es por gracia. Ahí no pagamos absolutamente nada, ni podemos hacer absolutamente nada. Gloria a Dios por el perdón de nuestros pecados. Pero nos llama a servirle, hermanos. Y ahí sí tiene que haber una entrega total. Y eso nos va a costar, no mucho, hermanos, nos va a costar todo, si es que queremos servir eficientemente al Señor. En esta noche tenemos, hermanos, una charla muy interesante. Vamos a hablar de el discipulado y la cruz, hablando todavía del carácter del discipulador. Y vamos a tratar de explicar aquí algunas cosas que son importantes. Okay. Hay una gran diferencia, hermanos, debemos entender esto, entre la cruz de Cristo y la cruz que nosotros cargamos cuando nos convertimos en sus discípulos. Entonces, vamos a estar hablando de la cruz desde las dos perspectivas. Obviamente está muy claro para nosotros que Cristo Jesús
cargó una cruz y fue al Calvario para morir en ella por nuestros pecados. Debido a la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, nosotros somos liberados del pecado. Y escúchenme bien como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Somos hechos esclavos de justicia. Él nos da el poder para tomar nuestra cruz y seguirle cada día, que fue también lo que dijo el Señor Jesús. Romanos 6, 16, 17 y 18 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, esta charla es muy interesante porque vamos a estar hablando de estas dos perspectivas de la cruz. No tenemos ninguna duda, hermanos, vamos a mencionar algunas cosas y comentar algunas cosas de la cruz de Cristo, pero el énfasis que hacemos ahora es la cruz que nosotros decidimos tomar. Es muy interesante la pregunta del apóstol Pablo aquí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Muchos hermanos, hay mucha gente caminando en sus pecados. Nosotros fuimos esclavos del pecado, pero fue nuestra decisión. Sí. Decidimos obedecer al pecado y de alguna manera nos sometíamos a como los apetitos de nuestra carne querían ser satisfechos. No nos importaba a quién ofendiéramos, no nos importaba lo que nos dijeran, no nos importaba si alguien nos exhortaba y nos decía, no es correcto eso que están haciendo, no nos importaba, porque éramos esclavos voluntariamente de esa decisión. ¿Verdad? Bendito sea Dios, hermanos, que gracias al Señor nos liberó del pecado, hermanos. Y ahora, voluntariamente, hermanos, venimos a ser siervos de la justicia. Y entonces, en torno a eso, es donde vamos a tratar de explicar el discipulado y la cruz. Amén. ¿Ok? Vamos adelante. Bueno, pues la primera pregunta que tenemos en esta lección es: ¿qué pasó en la cruz? Y la respuesta, hermanos, la podemos encontrar en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y si algo me atrapa o me llama la atención de este pasaje, hermanos, es que es bastante claro en describir la condición en la que se encuentra el hombre sin la intervención de Cristo, muerto y sin esperanza, por lo que era necesario que Cristo muriera en sustitución, por cada uno de nosotros. Y como bien decía el pastor, nosotros éramos voluntariamente esclavos del pecado. Nosotros decidíamos vivir de esa manera hasta que por la gracia de Dios y creyendo en la obra de nuestro Señor Jesucristo y en su obra en la cruz, fuimos perdonados por nuestros pecados, y gracias a eso pues obtenemos el perdón de nuestros pecados y vida eterna, ¿no? Sí, hay un versículo que en base a lo que está diciendo Yoba, a mí me da esperanza, y es Romanos 6:6, ¿no? Que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y es la esperanza que tenemos, ¿no? No es un versículo que funciona por obra de magia, de decir, pues ya fuimos crucificados juntamente con él. No, se requiere una decisión, pero al tomar esa decisión, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo y nos da una nueva vida, que es lo que dice 2 de Corintios 5:17, que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en la cruz?
pues fuimos redimidos, ¿no? Por la sangre de Jesucristo. Y como dice el versículo 13, hay más cosas aquí, Jehová, todavía. Aquí leemos nada más una partecita. Jesucristo nos dio vida juntamente con Él, número 1. Número 2, perdonando todos nuestros pecados. Número 3, dice el versículo 14, anuló, hermanos, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso pasó en la cruz. En verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos otra vez en la cruz. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Amados hermanos, no tenemos esta información, hermanos, sin el Evangelio. Sí. Pero cuando llegamos al Evangelio y el Espíritu Santo toca nuestra vida y habla nuestra vida, y nosotros dedicamos tiempo a leer la palabra y aprendemos todas estas cosas, nos damos cuenta de tantas cosas que pasaron en la cruz del Calvario. Sí. Siempre, hermanos, el mensaje en el que hacemos énfasis es nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados, que es lo más glorioso, ¿verdad? Y en la época de Semana Santa se habla tanto de eso. Pero el apóstol Pablo se extiende más aquí y nos enseña diciéndonos que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Es como se usa la imagen de un pagaré que ha sido anulado, ya no debes nada. Sí. ¿Verdad? Y también despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre todo principado y toda potestad en la cruz del Calvario. Muchos beneficios, Jehová, que tenemos por lo que pasó precisamente en la cruz del Calvario, la cruz de Cristo. Sí, y mucha gente cuestiona o se pregunta por qué era necesario que muriera el Hijo de Dios en la cruz. ¿Por qué no simplemente Dios tomó la decisión de perdonar al hombre y se acabó, ¿no? Y creo que este pasaje bien explica todo lo que conllevó el sacrificio de Cristo en la cruz, cómo Dios pudo demostrar su amor y su grande misericordia sin tener que exponer o tener que dañar su justicia, ¿no? Uh-huh. De alguna manera tenía que aplicar castigo por el pecado, y Jesucristo fue quien sufrió ese precio de la ira de Dios, y se pudo darnos paz, o pudimos conseguir paz para con Dios por medio de Jesucristo, y todo esto por medio de la cruz. Es por eso que se usa, todas estas expresiones son como términos legales, ¿no? Son términos legales. Sí, porque bien decías hace rato, Dios no podía ir contra sus propios decretos. Uh-huh. Entonces Dios había establecido desde un principio, hermanos, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así es. Entonces, estamos hablando del perdón de los pecados, de la remisión de los pecados. Ningún hombre, hermanos, podía satisfacer las demandas de Dios. Tenía que ser, como Dios mismo lo había establecido en su palabra, un cordero sin mancha y sin contaminación. Por esa razón tuvo que encarnar Dios mismo y dar su vida en rescate de la humanidad. Y por cierto, hermanos, ahí vienen ya las fiestas navideñas. Creo que ese es el mensaje más claro que tenemos en Navidad. Dios mismo se hizo carne para después morir y así satisfacer las exigencias del Padre y calmar su ira provocada por el pecado. Amén. Esa es la razón. Pero todo eso pasó en la cruz del Calvario. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo describió Pablo su mensaje a los corintios? Bueno, la respuesta la encontramos precisamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pues en manera sencilla, en palabras más entendibles, podríamos decir que Pablo
no llegó como un intelectual recién salido del instituto bíblico, un monstruo teológico usando palabras teológicas. Simplemente él da el consejo de mantener el centro del mensaje, que era Jesucristo, la salvación por medio de Jesucristo. Y es un consejo que nos da, ¿no? Al predicar el evangelio a otros deberíamos seguir el ejemplo de Pablo, que es mantener nuestro mensaje elemental y sencillo, y el Espíritu Santo dará poder a nuestras palabras y él usará ese mensaje para glorificar a Jesús, que es el final del mensaje, no es darnos la gloria a nosotros, sino darle la gloria a Jesús. Y obviamente si hay personas que por medio del mensaje aceptan la salvación, pues qué mejor, ¿no? Siempre hemos dicho, por ejemplo, nosotros que hemos estado envueltos en evangelismo, que bueno, nos han cuestionado, ¿no? Pero siempre hemos dicho que si hay una sola persona que acepta a Jesucristo de entre miles, el esfuerzo y el trabajo y la dedicación vale, ¿no? Por esa una persona que se convierta. Si se convierte en miles, pues gloria a Dios, ¿no? Pero si dentro de esos miles uno se convierte, pues es motivo de darle la gloria al Señor, ¿no? Y hay varios temas que dentro de la palabra de Dios que se requiere mucha diligencia, mucho estudio y escudriñar la palabra de Dios para poder entender. Pero si un tema es claro, mis hermanos, es precisamente el tema del Evangelio, ¿no? De la obra de nuestro Señor Jesucristo, que cualquier persona puede entender términos de perdición, puede entender términos de sacrificio, de obtención de perdón. Cualquier persona puede entenderlo y precisamente como decía Moy, tenemos que tener muy, muy claro este mensaje, ¿no? Y también Pablo hace la observación de que no se propuso saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay mucha gente que enseña acerca de Jesús, pero omite estas grandes verdades que son la crucifixión, la resurrección y todos estos temas tan importantes, ¿no? para los cristianos. Entonces es de vital importancia para nosotros a la hora de estar discipulando tener el mensaje claro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que lo que estábamos hablando, hermanos, del carácter de discipulador y las lecciones pasadas que estamos hablando de lo que cuesta, bien dices tú, se tiene que invertir. Sí. Se tiene que invertir el tiempo, hermanos, en prepararse para explicarle a la gente, número uno, el Evangelio, bien claro. Amado hermano, si usted honestamente nos dice esta noche, no sé cómo explicar el Evangelio, yo le animo en el nombre del Señor que se arrime a su pastor. Acérquese a su pastor y dígale, pastor, ¿cómo puedo explicarle a alguien el Evangelio? Porque de ahí parte el discipulado. Se explica el Evangelio y después se le tiene que enseñar a la gente, porque ese es el mandato, yo voy en la gran comisión, predicar el Evangelio, y luego Jesucristo dijo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces, para enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado, y a eso le estamos hablando, discipulado, se requiere de inversión. Para empezar, bueno, como decimos coloquialmente en México, las 3 áreas de la inversión: tiempo, dinero y esfuerzo. Tal vez usted tiene que regalarle una Biblia a la persona que usted está discipulando, enseñarle a leer la Biblia, enseñarle a marcar su Biblia, enseñarle a formular preguntas y enseñarle que en la misma Biblia están las respuestas. Tiene que invertir tiempo en el estudio de eso que usted va a enseñar. Y también, hermanos, esfuerzo. Tiene que dedicar tiempo para poder discipular a otros. Entonces, Pablo a los Corintios, fue la manera en que explicó el mensaje. No solamente con sabiduría humana, sino enseñarles de Jesucristo y crucificado que es la obra redentora de Cristo Jesús, la cruz del Calvario. Se me vino a la mente así muy rápido el ejemplo del misionero que usted le enseñó español y cuánto se esforzó por preparar un discipulado y cuántas personas tenía en el discipulado. Oh sí, estaba en la cárcel. Ajá. Estaba yendo a la cárcel, pero antes de ir a la cárcel él nos visitaba eventualmente a la iglesia. Le enseñé español, no aprendió muy bien, pero un día lo encontré y le digo, ¿a qué te dedicas ahora?
y me dice, pues tengo un grupo de discipulado de varones. Dale, pues qué bueno, me da mucho gusto. Sí, dice, invierto 3 días en preparar una clase para mi grupo de varones. Oh, felicidades, bien hecho, esfuérzate. Un gringo en México, hermanos, un esforzado en atender mexicanos. Y luego yo le pregunto, le digo, ¿y cuántos varones tienes en tu grupo de discipulado? Tengo 2, dice. Y uno se sorprende, dice, y yo dije, ¿por 2? ¿Dedicas 3 horas de preparación más el tiempo de exposición? Y él dice, pues es que son importantes. Claro. Y hay que enseñarles. Sí. Y tal vez de esos 2 puede salir uno que le enseñe miles. Entonces, pero hay que prepararse y hay que enseñar. Así es. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí es, ¿qué es el mensaje de la cruz para aquellos que se pierden y para aquellos que se salvan? Y primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 lo dice claramente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y la mayoría de nosotros hemos experimentado el hecho de que nos cataloguen como locos, o en alguna ocasión nosotros mismos catalogamos en alguna ocasión, o al principio, a los cristianos como locos, por este mensaje de la cruz, ¿no? Y Yo va porque no entendemos muchas veces sin Cristo, no entendemos el tiempo que pasan los hermanos en la iglesia, que es parte de la preparación. sí, claro. Y están locos, no tienen otra cosa que hacer. Sí, sí, sí. Por eso los juzgamos así. Sí, yo recuerdo incluso que cuando mi abuelita dejaba de estar con la familia para ir a la iglesia, yo le preguntaba, abuelita, ¿pero por qué se va? ¿A dónde va? Ve, aquí está su familia. Y no entendíamos, ¿no? Exacto. Y obviamente ya entregándole nuestra vida a Cristo y entendiendo todo lo que esto conlleva, y pues es una increíble bendición, ¿no? Poder formar parte del cuerpo de Cristo, poder entender su palabra, y poder ahora predicar a los demás, aún expensas de que piensen que estamos mal o que estamos locos, ¿no? Como nosotros lo pensamos de alguien. Sí. Sí, eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ahora lo entendemos, ¿no? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, gloria a Dios, es poder de Dios. Entonces, la locura, hermanos, o más bien, la cruz es locura porque destruye todo esfuerzo propio. Nos maravillamos de la grandeza de la obra de Dios al pagar la deuda de nuestros pecados y liberarnos del poder del mal. Y el apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje que estamos leyendo, 1 Corintios 1:18, también echa mano del mensaje de Isaías 29:14, porque sigue escribiendo el apóstol y dice aquí, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Todos aquellos que presumen de mucho conocimiento y de mucha intelectualidad, pero niegan la eficacia de la cruz, pues simple y sencillamente hay perdición. Así es. Entonces, por eso para los que se salvan, el Evangelio de Dios, dice la Biblia, es poder. Y Dios nos ayude y nos bendiga, hermanos, para seguir permaneciendo en esa línea de conocimiento y de expansión del Evangelio. Y el apóstol Pablo, hermanos, sabía de lo que hablaba cuando escribió esto, porque en Hechos capítulo 26, versículo 24, cuando estaba compartiendo, cuando estaba siendo juzgado, el versículo 24 dice, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Para aplicarle a Festo y a todo ser humano, hermanos, entendemos ahora con este mensaje, hermanos, que hay 2 clases de personas: los que perecen y los que se salvan. No hay ninguna clase intermedia. Los hombres pueden amar su sabiduría humana, su intelecto y sus palabras rebuscadas, pero sola y únicamente, hermanos, el Evangelio conduce
a la salvación. Y eso es lo que tenemos que proclamar con todo nuestro corazón. Amén. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿de qué se gloriaba Pablo? Bueno, encontramos la referencia en Gálatas capítulo 6, versículo 14, que dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pues, ¿de qué se gloriaba Pablo? Obviamente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y lo vimos en una de las preguntas anteriores. En la pregunta número 2 que dijimos, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿no? Entonces, ¿de qué se gloriaba Pablo? Lo deja muy en claro en la primera frase, pero lejos esté de mí gloriarme. Lo cantamos en muchos cantos, yo quiero menguar para que crezcas tú, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué deberíamos gloriarnos nosotros? Pues también del sacrificio que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Lo mencionaba el pastor, las fechas que vienen, pues recordamos a ese Salvador que vino al mundo y se hizo carne para habitar entre nosotros y morir en una cruz por nuestros pecados. Ese es el significado de la Navidad y eso nos causa a nosotros motivo de gozo y darle la gloria al Señor. Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, viniste y te hiciste carne y moriste por mí. Entonces, lejos esté de nosotros el gloriarnos, sino darle la gloria al Señor por medio del sacrificio que hizo en la cruz, ¿no? Por nosotros. Sí, dicho sea de paso, esa sería una manera de identificar a un falso profeta, a un falso seguidor de Cristo, porque actualmente esas personas predican poco o absolutamente nada de nuestro Señor Jesucristo y todo el enfoque está hacia ellos, ¿no? Toda la gloria es para ellos, todo quieren para ellos y creo que esa es una manera de identificar a un falso profeta. Pablo creo tenía las credenciales de alguna manera para sentirse, no sé, bien o orgulloso de alguna manera decirlo. Claro. Pero Pablo renunció a todo eso por darle la gloria a quien realmente lo merece, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y obviamente cabe mencionar que Pablo era un erudito, ¿no? Sí. Él sabía mucho tenía de qué gloriarse. Y a lo mejor él alardeaba, ¿no? De, yo conozco, yo sé, yo me sé el libro de disciplina de la Iglesia Metodista Libre, al derecho y al revés. Pero después de que tiene un encuentro con Jesucristo, cuando lo tumba del caballo o de la mula, después de ese encuentro... Bueno, que no había ningún caballo ni ninguna mula. Un camello, entonces. La Biblia no menciona animal ahí en Hechos 16. Bueno, iba en un carro. Pero después de ese encuentro, él mismo dice, yo me glorío de lo que el Señor hizo por mí, ¿no? Y le da la honra al Señor por lo que él hizo. En esta pregunta, hermanos, estamos respondiendo, ¿de qué se gloriaba Pablo? En Gálatas 6:14. Y en nuestra siguiente pregunta, también basada en Gálatas 6:14, preguntamos, ¿qué pasó en la vida de Pablo como resultado de la muerte de Jesús en la cruz, Joan? Y Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, que ya lo leímos, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, lo único que me queda a mí es gloriarme en la cruz de Cristo. La palabra griega que usa aquí el apóstol, que traduce gloriarme, es una expresión básica de alabanza, que a diferencia de la traducción no incluye el aspecto de orgullo. Entonces, Pablo se gloría y se regocija en el sacrificio de Cristo, como lo explica en diferentes cartas, en Romanos, en Corintios, en Pedro, etcétera, etcétera. Y después de esto dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo, hermanos, es ese sistema maligno, satánico, explicado muy bien en 1 de Juan capítulo 2 y en 1 de Juan capítulo 5. Está muy bien explicado el sistema mundial. Y a eso dice el apóstol Pablo, me ha crucificado o me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, el mundo ha muerto para todo aquel que se dice creyente en Jesucristo.
Y ellos han muerto al mundo en un sentido espiritual, es decir, para mi sostén, para mi avance espiritual, nada de lo que hay en el mundo, de lo que antes yo practicaba, me edifica absolutamente. Todo eso ha muerto, y entonces, hermanos, la cruz del hombre tiene sentido. Ya no estamos hablando aquí de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados, pero también nosotros debemos cargar nuestra cruz. Y aquí significa que el mundo muere para mí y yo muero para el mundo. Por eso el apóstol Pablo también en repetidas ocasiones nos amonesta y nos habla de hacer morir lo terrenal en nosotros. Y tiene que ver, hermanos, con ese montón de hábitos que agarramos en nuestro desenfreno. El desenfreno en el que vivíamos sin Cristo en nuestro corazón. Y vamos a seguir entonces aquí hablando de la cruz que debe morir para nosotros, que debe ser eficiente, nuestra cruz a la cual debemos tomar para morir cada día. Y la siguiente pregunta está relacionada claramente con eso. Ajá. Que dice, ¿qué piensa usted que Pablo quiso decir cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Entonces no lo voy a responder yo porque dice ¿qué piensa usted? Entonces usted respóndala y ahí nos escribe. Bueno, nosotros vamos a dar algo, pero bien dicho, piense ahí y escríbanos un mensaje. ¿Qué significa para usted lo que Pablo está diciendo en Gálatas 2:20? Bueno, la referencia la encontramos en este pasaje, pero en la versión Biblia, lenguaje sencillo, dice, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, que es lo que dice la Reina Valera, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego dice, ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí, y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Entonces, ¿qué pienso yo que Pablo quiso decir cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Es decir, ya mi deuda fue pagada. Eso es lo que yo entiendo con esta frase, ¿no? Mi deuda ha sido pagada, el Señor perdonó mis pecados, los clavó en la cruz y ahora soy una nueva criatura. Sí, alguien que prácticamente pone su confianza, su fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente está declarando esta gran verdad, ¿no? También yo he muerto en la cruz junto con Cristo. Vayamos a la siguiente porque tenemos que unir estas dos. Bueno, la siguiente dice, ¿qué quiso decir con la frase, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Y en Gálatas 2:20, el lenguaje sencillo, dice, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Cristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. ¿Qué quiso decir con que ya no vivo, sino que Cristo vivo en mí? Pues algo que hemos ya estado constantemente diciendo en este espacio, ¿no? Que prácticamente renunciamos a vivir a nuestra manera a nuestros deseos, a nuestra voluntad, y nos sometemos voluntariamente a vivir a la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, la palabra de Dios para todos, más bien mezclando esa parte con otra, dice, y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios. Como dice Jehová, es decir, ya no satisfago mis deseos, sino que pienso más bien qué es lo que me edifica y vivo por fe en el Hijo de Dios, ¿no? Uh-huh. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso significa, hermanos, mi fin como pecador delante de Dios. ¿Fácil? No. Por eso decíamos la semana pasada, hermanos, seguir a Cristo y enseñarle a otros de Cristo nos va a costar. Y no nos va a costar poco, nos va a costar todo. Hermanos, cuidar nuestro testimonio no es cosa fácil, pero con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, sometiéndonos al señorío de Cristo, claro que podemos hacerlo. ¿No es fácil? No, hermanos, estamos hablando de renunciar cada día a nuestros hábitos, a nuestros pensamientos, muchas veces a nuestros deseos y muchas veces, hermanos, a darle razón a otras personas aunque no la tengan.
significa hacer eso. Entonces, esto significa mi fin como pecador delante de Dios. Significa el fin de mí como persona tratando de merecer o de ganar la salvación por mis propios esfuerzos. Ya entendí el Evangelio. No es por mí, es por la gracia de Dios. Significa el fin de mí como hijo de Adán. Como hombre bajo la condenación de la ley. Como mi viejo y regenerado yo. Significa el fin de todo eso. El viejo y malvado yo ha sido crucificado. No tiene más demanda sobre mi vida diaria. No tengo que obedecer a mi antigua manera de vivir. Esto es cierto, hermanos, en cuanto a nuestra posición ante Dios. Y debería de ser, hermanos, esto públicamente, dando evidencia a través de nuestra conducta. Y los primeros que deben ver esto, hermanos, esto de ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, son las personas cercanas a nosotros. Que no quede vituperado el Evangelio, hermanos, con expresiones de uno de otro diciéndonos, ¿y eso que eres cristiano? ¿A eso vas a la iglesia? Y tantas palabras, hermanos, que nosotros provocamos, tantas expresiones, por no cargar nuestra cruz cada día. No estamos dispuestos a morir al yo. No estamos dispuestos a que nuestra vida esté crucificada juntamente con Cristo. No estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos carnales. Muchas veces, hermanos, nuestra antigua manera de vivir, a causa de nuestra necedad, llega a causar hasta una actitud de necedad, Sí. por aferrarnos a esa manera de vivir. Y escucho tanto, hermanos, expresiones de comparación, y eso es terrible, muy Jehová. Cuando un cristiano se atreve a llamarle la atención a otro, la defensa es, ¿y tú qué me dices si eres igual? Es decir, hermanos, usamos una palabra para justificar nuestra mala conducta, basándonos en lo que otra persona hace. ¿Y dónde queda el sacrificio de Cristo? Así es. ¿Cambiamos porque las personas cambian o cambiamos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón? Porque decidimos entregarle nuestra vida a Él. Y por Él, hermanos, somos capaces de cargar cada día nuestra cruz, que significa renunciar a las cosas que no agradan a Dios, a fin de que el Evangelio no sea vituperado y no sea blasfemado. Cristo murió para que nosotros lo pudiéramos hacer. Con Cristo todo lo podemos. ¿Algo más, Joan? No, ¿Algo más, no? Oremos, amados hermanos. Padre, Dios bueno, lleno de amor y de misericordia, gracias por tu palabra. Gracias por la cruz de Cristo, que es suficiente para pagar el precio que se tenía que pagar por nuestra redención, nuestra justificación, nuestra regeneración, nuestra adopción, nuestra santificación. Gracias, Padre. Nos sometemos voluntariamente a tu palabra y a tu señorío, para que tú gobiernes nuestra vida y nos permitas caminar dentro de tu perfecta y santa voluntad. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas, y perdónanos cuando voluntariamente desobedecemos tu palabra, Señor, para defender una actitud o una conducta que no es agradable delante de ti. Danos la fuerza de pagar el precio, Señor, en nuestro carácter, para ser discipuladores de otros. Y sabemos que discipular va más allá de simples lecciones. Incluye nuestra vida. Por favor, ayúdanos a entender tu palabra y a entender el mensaje que esta tiene cada día para nosotros. Te lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Y pedimos por nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento,
que tú les bendigas, que hables a su vida y a su corazón. Te pedimos porque si alguno está pasando por alguna enfermedad, especialmente en este tiempo en el que se ha desatado la gripe y las enfermedades en las vías respiratorias, ten cuidado de tus hijos, ten protección y sana a los que estén enfermos, especialmente aquellos que han tenido una recaída en este virus que está matando a tanta gente. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que estén pasando por algún tiempo difícil, por algún desánimo, en medio de alguna dificultad, de cualquier tipo que sea. Muestra tu favor, tu misericordia y aumenta nuestra fe en todo momento. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Hermanos, todavía tenemos un tema más, yo creo, de el carácter, no, dos temas más del carácter del discipulador, antes de cambiarle y darle vuelta a la página. Entonces, si Dios quiere, hermanos, nos vemos la próxima semana con un tema más en el que seguiremos hablando de el carácter y el desarrollo de un discipulador. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, y deseamos con todo nuestro corazón, hermanos, que esté en vuestros hogares. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios bendiga.